si quieres. Bueno, son esto. Bueno, empiezas el 10º año, es eterno ya, ¿no? Un poco aquí. Pesadez, ¿no? Sí. Bueno, siempre has dicho que no es una relación normal, ¿no? Con el Athletic, que son 10 años que en otro club no podría ser. No sé cómo la afrontas, está el reto de la Champions, cómo reactivas ahí un poco todo esto. Pues, hombre, ya es verdad que llevo unas cuantas pretemporadas en el Athletic, en otros equipos. Al final, pues siempre tienes como el comienzo, pues no nos vamos a engañar, la pretemporada siempre es todo más ligero, hasta los resultados, bueno, si pierdes, pues bueno, te estás preparando más cosas, si ganas, pues bueno, todavía queda tal. Realmente los tiros de verdad empiezan en agosto, cuando empieza la liga, pero bueno, lo que tratamos desde luego es de volver a reiniciarnos y de volver a colocarnos en la posición esa de la necesidad que tenemos, porque siempre tenemos necesidad de ganar. No nos vamos a engañar, lo que ha ocurrido, ya está conseguido, y ahora tenemos que ponernos en ese punto en el que sabemos que si estamos concentrados, trabajamos bien y tenemos necesidad de ganar, pues eso es lo que tenemos que ir. Y nuestra intención, desde luego, es, pues bueno, teniendo en cuenta la temporada que hicimos el año pasado, pues seguir en ese camino, mejorar algunas cosas, porque nunca te puedes quedar parado, pero está claro que ganar es complicado, ganar a nuestros rivales y que nos ganen a nosotros también lo es, y hay que prepararse bien para ello, sin pensar demasiado en lo que hay detrás, sino pensar más en lo que hay delante. Peña. Para nuestro hilo de lo que comentas, ¿tener el listón tan alto ayuda o es una carga? Bueno, es una referencia, sin más. Es la referencia que tenemos de lo que hicimos el año anterior. Cuando empezamos la temporada pasada teníamos esas dudas de a ver cómo nos íbamos a manejar con otra competición tan exigente como era la Europa League. Este año tenemos otra competición que no es la Europa League, vamos a jugar en Europa, pero es en la Champions, que es todavía más exigente, y a ver cómo lo podemos seguir combinando con la Liga, que es realmente nuestro principal objetivo. Entonces, pues estamos ahí, sabemos que nos hemos manejado bien, pero bueno, es una incertidumbre lo que nos puede venir este año, y nuestra intención, desde luego, es seguir en ese camino, porque ya hemos demostrado el año anterior que se pueden combinar esas competiciones, y además con buenos resultados. Enrique. Sí, un poco al hilo de esto de combinar, que lo que dices es que el año pasado estaba la incertidumbre, demostrasteis que lo pudisteis llevar a buen puerto hasta prácticamente el final de temporada. Ese cambio Champions-Europa League cambia a nivel, pues eso, va a ser más exigente, evidentemente los partidos son más complicados, pero ¿cambia ese punto de Champions-Europa League a nivel un poco global de encarar la temporada? Bueno, tenemos que ser claros y más o menos saber también a lo que nos enfrentamos. El año pasado jugábamos la Europa League y teníamos esa perspectiva de que la final era en San Mamés, y que en la Europa League siempre tienes alguna posibilidad más de poder avanzar. La Champions, pues es más complicado para nosotros, porque los rivales son mucho más potentes, son más fuertes. Hay alguna ventaja, que es que la Europa League se jugaba los jueves, y siempre es de jueves a domingo, siempre es un problema más, sobre todo para el post, después de jugar en Europa. En este caso juegas antes, parece que siempre tienes un poco más margen, pero los rivales son mucho más fuertes, son mucho más duros. Ya, bueno, tuve la experiencia aquí, lo vimos todos hace 10 años cuando jugamos en Champions, que pues bueno, que es complicado. Es difícil porque te obliga se juega a un ritmo sensiblemente mejor, o sea, más alto, a un nivel técnico mucho más alto, y desde el punto de vista físico, desde el punto de vista táctico, técnico, pues los equipos, bueno, no sabes cómo, pero según se va avanzando la competición, siempre llegan a las últimas
las semifinales, los cuartos, siempre llegan casi siempre los mismos equipos, siempre hay alguna pequeña sorpresa, pero eso te hace ver que los equipos se lo toman todo muy, muy en serio y bueno, vamos a ver nosotros cómo nos desenvolvemos ahí. Tenemos ilusión, desde luego. Juanma. Opa, Ernesto, quería que valorases la incorporación de Pablo y de Luispri al plan del equipo. Sí, bueno, estaba claro que después de la baja de Ross, como preparador físico, después de tanto tiempo con él, pues bueno, unas cuestiones familiares, pues pensé desde el principio en Luis, un jugador, claro, fue jugador conmigo, alguien a quien conocía, además tenía unas referencias de él buenísimas y en ese sentido, pues la verdad es que estoy muy contento con la elección tanto de Luis como de Pablo. Pablo ha venido un poco con la idea que tenemos de hacer, ya lo manejamos desde hace tiempo, ¿no? Que era algo que teníamos que incidir tanto en algunos aspectos aquí en Lezama como en el primer equipo, para cuestiones igual un poco más individualizadas de los jugadores, para un trabajo más individualizado, tanto desde el punto de vista táctico. Sobre todo es una ayuda o quiero que sea una ayuda para mí, porque al final yo me manejo mucho sobre cuestiones globales y grupales de cómo se maneja el equipo, de cuestiones más generales y luego específicas, pero del partido, y muchas veces los jugadores demandan un trabajo más individualizado, de entrenamiento a veces específico, pero también de seguimiento en vídeo, de trabajo más personalizado. En ese sentido yo creo que nos va a venir bien y nos tiene que venir bien. Además, un poco el fútbol va un poco por ese camino, en que cada vez los jugadores tratan de tener su propio preparador físico, su propio fisioterapeuta, su propio médico, su propio nutricionista, incluso su propio preparador táctico. Entonces aquí les tenemos que intentar dar ese apoyo. Imanol. Sí, Ernesto, para esta temporada tan exigente, de momento y a la espera de lo que suceda con Geray, hay 3 centrales, uno de ellos es Eguiluz, que estuvo cerrado. No sé si das por suficiente, si esperas que se resuelva de manera favorable o cómo es un poquito la parcela defensiva. Bueno, es cierto que ahí estamos... el año pasado nos manejamos con 4 centrales y este año pues bueno, estamos expectantes un poco a ver qué es lo que ocurre, pero con el tema de Geray y luego pues si tenemos que incorporar un jugador o no, a ver cómo nos manejamos o tirar con el B. Desde luego ahora mismo estamos un poco justos, es verdad. Es cierto que tenemos la posibilidad de que Yuri, de que Leque también puedan jugar en esa posición, pero bueno, vamos a ver, todavía quedaba mercado por delante. Alberto. Sí, Ernesto, han sido unas vacaciones, bueno, medianamente largas, 40 días, una cosa así. Razonables. ¿Hasta qué punto un entrenador puede desconectar? Con toda la matraca de Nico Williams alrededor, con el caso Geray, que seguro tú te has enterado bastantes días antes que nosotros, con los movimientos que puede dar el mercado. ¿Tú te puedes abstraer en verano o bueno, cómo lo llevas? Te vas acostumbrando también a que haya ruido alrededor de cosas que puedan suceder en el equipo, como en el caso de Nico, estas cosas, y luego pues bueno, las diversas incidencias que pueden suceder, de que un jugador pueda salir, de que alguien pueda entrar. Pero bueno, comparado con otros equipos, en el Athletic no hay muchos movimientos en verano, ¿no? O sea, hemos incorporado a Robert, el resto son jugadores que estaban cedidos, en fin, de momento estamos así y bueno, desconectas realmente. Pero es verdad que siempre tienes que estar conectado. Al final, pues entre que tienes que venir aquí de vez en cuando a ver cómo van las cosas y luego estás siempre conectado con Mikel, con Jon Berasategui. En ese sentido, permaneces evidentemente al día absolutamente de lo que va ocurriendo. Iván. Ernesto, tema portería.
este año con Unai Simón, con Alex Padilla, se ha decidido la salida de Julen Aguirrezabala. No sé a qué punto tú has tomado partido en esta decisión, se ha pesado más lo que Julen nos ha trasladado. No sé qué nos dices. Bueno, yo creo que era una cuestión que Julen tenía, además, incluso por contrato, ¿no? Que podía salir cedido si él lo decidía. Entonces, él pensaba que era el momento. Y incluso si no fuera así, al final, sí, teniendo en cuenta lo que nos aporta Julen y que, bueno, él pensaba que era el momento de dar ese paso y posiblemente yo lo vea parecido, pues yo creo que es una buena decisión. A priori, ¿no? Luego recuperamos al Espadilla, que ya demostró el año pasado que está a buen nivel. Tenemos a Miquel Santos, entonces bueno, pensamos que es bueno para todos, pero bueno, fue una decisión suya y evidentemente pues la respetamos, se lo ha ganado y le deseamos lo mejor y claro, no sabemos qué puede para el futuro. Aitor. Ernesto, al principio, no sé si ha sido la primera respuesta, has dicho que quieres mejorar, obviamente, pero ¿en qué? ¿Qué es lo que se hizo muy bien el año pasado, se hizo bien, y en lo que te gustaría mejorar? Mira, cuando vas jugando temporada tras temporada, al final, según vas jugando con equipos, siempre, pues por ejemplo, el Barcelona el año pasado, que vino otro entrenador, pues he jugado de una manera, pero según vas jugando contra esos equipos, luego siempre todos intentas siempre cambiar determinadas cuestiones para que vayan mejor, cuando te metes al Barça en este caso. Y luego por cuestiones de que siempre te tienes que ir reciclando. Ahora mismo yo me doy cuenta que no tiene nada que ver los equipos contra los que jugamos y que la preparación de los entrenadores rivales con respecto a lo que ocurría hace 10 años, o hace 6, o hace 20. O sea, ahora hay cosas que se hacen diferente, hay equipos que ya adquieren una forma de jugar determinada, sacando el juego desde atrás de una forma diferente y tú te tienes que estar reciclando permanentemente y dar una respuesta a todo eso dentro del estilo que tú tienes. Evidentemente el grueso de lo que hacemos va a seguir siendo parecido, pero sí tenemos que ir afinando en determinadas cosas porque nos tenemos que actualizar con respecto a los rivales que tenemos. Y evidentemente siempre hay cosas finas que dentro de la buena temporada del año pasado que siempre quieres hacerlo un poco mejor. Peña. Sí, Ernesto, te lo ha comentado un poco de pasada Alberto. Dentro de esa desconexión del verano, una de las cosas, me imagino, de la que habrás estado pendiente ha sido del futuro de Nico. Había por momentos y según quienes que le daban ya fuera. ¿Tú en algún momento te planteaste una temporada esta sin Nico? Mira, lo que nos enseña el mercado este mercado de jugadores, de clubes del verano es que hay muchas cosas que salen en la prensa continuamente, pero que al final nunca sabes qué va a ocurrir. O sea, entonces, desde luego no me paraba a pensar si va a estar este jugador, en este caso Nico u otro, esta temporada, porque al final ni siquiera sé yo lo que va a ocurrir de aquí al 31 de agosto en nuestro equipo, que es posiblemente el equipo de primera división que menos cambios tiene, o sea que como para pensar en cualquier otro. No tenía, vamos, estaba un poco como el año pasado. Es verdad que puedes pensar que puedes perder un jugador, haces unas cábalas, pero sin ningún drama, en el sentido de que, porque es que no sabías qué iba a ocurrir. Al final, pues Nico continúa, estamos encantados con esa decisión, contentos de tenerla aquí con nosotros y esperamos lo mejor. Habrá que volver, lo que he dicho antes, todo eso está muy bien, mucho ruido, pero ahora hay que aparcarlo y hay que ir al trabajo y a poner las pilas. Alfonso. Ernesto, en el caso de Rincón, ¿qué idea tienes? ¿Va a depender un poco si se refuerza esa posición para que salga o no? Bueno, vamos con Areso, ¿o qué idea hay? Bueno, de momento está con nosotros, ha hecho una gran temporada y claro, es un buen jugador y nosotros también contamos con él. De momento
así está la cosa. Alberto. Un poco en alguna medida relacionado con eso, has perdido con respecto al año pasado a Óscar de Marcos y a Unai Núñez en el centro de la zaga, dos jugadores con trayectoria y experiencia, y han llegado allí, más allá del tema Geray, dos jugadores que todavía en primera no tienen recorrido, como Hugo y como Eguiluz. ¿Crees que necesitas experiencia en esos puestos? Pues hombre, yo creo que eso lo tenemos que valorar en función también del rendimiento que tengan estos jugadores y de lo que veamos y de las posibilidades que tengamos. Son jugadores desde luego que han aprovechado muy bien la cesión al Mirandés, han jugado de continuo, además con un gran rendimiento, con una gran temporada colectiva, y vamos a ver qué es lo mejor para ellos, si vemos la perspectiva de que puedan tener más minutos, de que podían tener en otro sitio, pero en principio son jugadores de futuro para el club. Luego, en función de lo que ocurra, pues tomaremos una decisión o no, pero en principio están con nosotros, como los demás, y con la idea de participar en esta pretemporada. Emanuel. Sí, también has perdido a Martón, aunque estuvo la temporada pasada en la parte final en el Albacete, ha llegado Iceta. La idea es un poquito repetir lo que pasó con Javi, que se quede hasta diciembre y valorar a mitad de temporada buscando una cesión, ¿o qué dices? Pues si no sé lo que va a ocurrir mañana, que voy a pensar en diciembre. Lo sé, él viene aquí, hacemos un corte y pega de la respuesta anterior porque estaba en el mismo equipo que Hugo y que Unai Eguiluz, pues ha hecho una gran temporada, vamos a ver la posición en la que puede jugar, cómo va participando, y luego ya veremos. No pienso mucho más allá. Indica. Decías antes, te preguntaba Alberto por el tema de la defensa, te quiero preguntar por el ataque, que lejos de perder efectivos habéis sumado a Robert Navarro. ¿Qué encaje le ves? Porque es un jugador que puede jugar en distintas posiciones. ¿Cómo le ves el encaje que pueda tener en la plantilla? Pues mira, es un jugador que ha venido además bien preparado, se le ve que está suelto, va a tardar muy poco tiempo en coger la forma y puede jugar, como dices, en varias posiciones, siendo él un jugador de dentro, pero tiene velocidad para jugar por fuera, tiene regate y además se enfrenta al rival. Esperamos que nos aporte muchas cosas. De momento vamos a ver que esa versatilidad la vamos a ir probando durante la temporada, ver dónde se encuentra él mejor, dónde nosotros le vemos mejor, dónde tenemos más necesidad, pero desde luego yo creo que es una buena incorporación para nosotros. Aitor. No hablas de jugadores que están en otros equipos. Lo de Geray atrás tocaba, entiendo que lo de la defensa lo has dejado caer. Hay un jugador en el mercado, esa Azpilicueta, que tiene experiencia, que es un poco lo que comentaba Alberto, que puede faltar al equipo. ¿Te encajaría un jugador así? No es es también lo de las ruedas de prensa, pero vamos, no es esto para andar hablando de nombres que puedan venir o no, porque es una cuestión del club. Yo soy una parte del club y desde luego si tengo que dar una opinión de Azpilicueta o del que sea, no tiene equipo, ¿no? Entonces no me meto en ningún jardín. Pues si tengo que dar una opinión de un jugador, pues lo diré dentro en función de las necesidades que tengamos. Hemos mencionado en un par de ocasiones ayer, y ya sé que no se puede comentar nada de cómo está el tema, pero sí te quería preguntar por si has hablado con él, cómo le ves, ya desde un punto de vista personal. Sí, claro. Queremos que, ayudarle, darle nuestro apoyo, pero es una cuestión que no queremos comentar nada porque está en curso y esperamos desde luego lo mejor para nosotros y para él. Iván. Ernesto, 7 partidos de pretemporada, empezáis este sábado. Digamos que de alguna forma va de menos a más. ¿Teníais claro, buscabais rivales, pues cómo va a terminar la pretemporada, Liverpool, Arsenal, también con el PSV, con rivales Champions? ¿Creéis que era más importante ese tipo de rival para esta pretemporada teniendo en cuenta lo que viene? Sí, son rivales importantes. El año pasado también jugamos con rivales como el Stuttgart, el Sporting de Portugal, que estaban en Champions.
también son rivales que quieren jugar contra nosotros. En ese sentido, pues bueno, es verdad que son rivales de mucho nivel y queremos probarnos también, ¿no? Sabiendo que, pues bueno, que es pronto y que realmente, pues bueno, son partidos de preparación, pero desde luego sí es bueno para valorarnos a nosotros y también para ver cómo estamos ante rivales de esa categoría. Hola. Hola Ernesto. Hola. ¿Qué sería para ti hacer una buena temporada? Es decir, en mayo del año que viene, cuando vuelvas aquí, ¿con qué estarías feliz? Con mantener el puesto, eso lo primero. Porque si estoy aquí es que mantengo el puesto. Que mantener el puesto para un entrenador ya es una victoria. Y desde luego lo que queremos es, ya que le hemos cogido el gusto a estar en Europa, pues a ver si podríamos repetir. Pero bueno, para eso hay que trabajar mucho, empujar mucho y vamos a ver si somos capaces de llegar hasta el final. Hola Ernesto. Cuando se presentó a Robert Navarro, habló Mikel de que era un jugador que os podía ayudar en los días que ibais a poder correr menos y que los rivales igual os iban a esperar un poco más atrás. Este año, durante la temporada, vimos, pues, por ejemplo, al Leganés en San Mamés cerrarse atrás y al equipo igual que le costaba generar un poco más de oportunidades. ¿Ese es uno de los aspectos que más vais a trabajar esta pretemporada o ese tipo de partidos? Hombre, con el Liverpool y con el Arsenal no creo que no se espere muy atrás. Hombre, a lo largo de la temporada hay muchos partidos y es verdad que lo que mencionas es cierto, jugadores que se manejan bien entre líneas, que tienen un buen juego interior, que se mueven bien sin espacios. Como hay tanto tipo de partido, en ese sentido Robert es un jugador que nos puede ayudar, porque al final los rivales también nos conocen, saben que con cierto espacio nosotros nos manejamos bien y tenemos que tener recursos para todos. Lo que hablaba antes de mejorar determinadas cosas, esa puede ser una de ellas. Alberto. Sí, Ernesto, ¿con qué número de jugadores te encontrarías a gusto para trabajar ya cuando empiece el curso competitivo? Generalmente nos hemos manejado con 21 jugadores de campo más los porteros, o 22, o 20, 21, 22 de campo. Yo hablo siempre de jugadores de campo, luego más los porteros. Pero más o menos nos manejamos por ahí. Desde luego de 25 no podemos pasar, porque tenemos que descartar alguno. O sea, lo máximo sería 23 más 2, pero no sé, el año pasado la verdad es que con el tiempo se me va olvidando con los que estábamos, pero creo que eran 21 más 2 o 22 más 2, no lo sé, pero por ahí tendría que ser, yo creo, o 20 más 2. Sí, pero siempre somos un equipo que intenta tirar luego del B si hay algún problema. Este sí tiene equipo y está en el tuyo en concreto. Marouane llegó el año pasado a mitad, con todas las dificultades que ello implica. Debutó al de 4 días además. ¿Qué esperas de él en esta pretemporada? ¿Una mejora notable en todos los aspectos a nivel general porque ya podéis trabajar con él más tranquilos? Hombre, si lo esperamos, vamos a ver cómo va entrando. Es un jugador que no es como Robert Navarro o como otros jugadores más ligeros que siempre se ponen en forma más rápido, sino que con la envergadura que tiene, siempre son jugadores que les cuesta un poco más y que nos ayude todavía más. Sí, es habitual que los equipos que no están habituados a entrar en Champions casi que tienen mejor equipo el año que se clasifican que el año que la disputan, porque bueno, que al final acaban perdiendo algún jugador. En este caso, el Athletic, de momento, el mercado está abierto, pero Nico se queda, la plantilla tiene contratos muy largos. No sé si eso es un punto, si es un punto a favor, y 2, si es la mejor plantilla que has tenido tú como entrenador del Athletic. Una de las cosas buenas que tiene el Athletic con respecto al resto de equipos es que hay una gran estabilidad en el tema de las plantillas, en el tema de esos cambios que hay en
en pretemporada esas cosas aquí no hay tantos, aquí nos aburrimos más, afortunadamente. Eso significa que no hay tantos cambios. Aunque con lo de Nico nos aburrimos mucho, pero bueno. Pero ese tener esa continuidad en el equipo para mí es bueno, porque es verdad que nos conocemos todos, hasta los problemas que tenemos, pero hace que haya muchas cosas que, pues bueno, que de un año para otro pues, puedas incidir en otras, porque hay algunas que ya son conocidas, no volver sobre las anteriores. En ese sentido, no es como, no sé, me pongo en la piel del Girona el año pasado, que entró en Champions y tuvo una variación de jugadores importantes, le quitaron jugadores importantes y eso luego siempre se nota. En nuestro caso no es así. No sé si es la mejor plantilla, para mí la mejor plantilla siempre es la que tengo en ese momento, porque es la que tengo que trabajar y es la mejor que podemos tener. Entonces, pues vamos a ver si la hacemos todavía, si podemos ser todavía mejores. Acabas de hablar de lo mucho que os conocéis, incluso de los problemas. El año pasado, un jugador que quizás no dio lo que de él se esperaba, incluso lo que él mismo esperaba, era Álvaro Yaló. Desde fuera, con todo el respeto, daba la sensación de que a veces estaba como bloqueado desde un punto de vista, o sea, que era más algo mental, psicológico que de fútbol o físico. ¿Qué puedes esperar, qué se puede esperar de Yaló de cara a esta temporada? Hombre, esperamos lo mejor. Es verdad que el año pasado fue un cambio importante para él, porque vino aquí y encima vino con bueno, pues cuando vienes siendo un fichaje, siempre tienes una carga de presión encima importante ante la que tienes que responder. También es verdad que, claro, venía un equipo en el que era difícil entrar dentro de lo que es no solo el 11, sino hay jugadores entre los jugadores que más o menos van entrando regularmente. Bueno, tuvo que adaptarse, no fue una temporada fácil para él, y bueno, al final tenemos que tomar decisiones en cuanto a los jugadores que van entrando. Es cierto que él empezó entrando más, luego menos. ¿Qué te puedo decir? Esperamos que este año sea mucho mejor para él. ¿Algo más? Aitor. Unai Gómez el año pasado jugó en la media punta, llegó a jugar también de delantero y al final ya le pusiste en algunos partidos en banda izquierda, en ataque. ¿Te planteas con él una reconversión al lateral? ¿Crees que te puede ser útil ahí, que encima ya jugó con el Lugo Athletic en esa posición y la conoce más o menos? Sí, es una posibilidad que siempre hemos tenido ahí. Una posibilidad que no sé si la utilizaremos este año o no, en función un poco de las necesidades que tengamos, pero es una posibilidad para él, para el futuro, porque es un jugador versátil que puede jugar en varias posiciones. Es cierto que nos da trabajo, incluso hasta jugó el año pasado de delantero centro en algún partido. Entonces, bueno, esa versatilidad, lejos de ser un hándicap, pues puede ser una ventaja para él, claro. Ernesto, Muniain ha colgado las botas, ha cogido el ordenador, se va a sentar en el banquillo. La competencia viene fuerte. ¿Algún consejo para él? No, ningún consejo, todo lo contrario. Quiero que me los dé él a mí. Es verdad, no soy mucho de dar consejos porque yo lo que... no iba a decir lo que sé de fútbol. Es que parece que sabes algo, pero lo único que tienes es experiencia de lo que te ha ido pasando durante el tiempo. Ahora la experiencia la tiene que coger él, que es lo que le puede faltar, pero lo tiene que ir descubriendo. Y además lo hará bien, seguro. ¿Vale? Muy bien. Venga, eskerrik asko. Gracias.